La Unión Europea tendrá un coordinador especial para gestionar los esfuerzos comunes en la lucha contra el virus del ébola, cuyo nombre se conocerá en los próximos días, según ha informado el ministro de Asuntos Exteriores francés, Laurent Fabius. García Margallo, que se ha reunido con sus homólogos europeos, apoya la idea alemana de crear una misión civil de cascos blancos para luchar contra la enfermedad. Teniendo en cuenta la gravedad del tema y la multiplicidad de facetas que este fenómeno plantea, y lo que vamos es a comprometer el esfuerzo solidario de España en algo que nos afecta a todos. Dada la gravedad del tema, España no escatimará en esfuerzos. Cualquier decisión que se tome de luchar contra el ébola será siempre bienvenida. Es decir, España no regataría esfuerzos en algo que consideramos que tiene una importancia capital. Margallo además ha explicado que se pondrá a disposición de los socios los aeropuertos que se consideren necesarios. Teniendo en cuenta siempre las condiciones de seguridad y autorizándolos caso por caso, pero eso es una decisión que corresponde a la vicepresidenta del Gobierno de la Comisión Especial que ella preside. El jefe de la diplomacia española aprovechará la reunión con sus colegas europeos para explicar la experiencia española, exponer el funcionamiento de ese comité especial y para transmitirles la evolución positiva que está teniendo el caso de Teresa Romero.